Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor de un fuego, nacen fuerzas, crecen magias, arden brasas que gozan, festejan, curan, recomponen, inventan, crean, unen, desunen, entierran, dan vida, rezongan, se conduelen. Porque juntas construimos nuestros propios cimientos. Somos más sabias, más hermosas, más completas, más plenas, más dulces, más risueñas y por suerte, de alguna manera, más salvajes. Hoy somos todas espejos de las unas y al vernos reflejadas en esta danza cotidiana me emociono. Porque cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego, que deciden avivar con su presencia, hay fiesta, hay aquelarre, misterio, tormenta, centellas y armonías, como siempre, como nunca, como toda la vida. Manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar. Bueno, hola, buenas tardes. Estamos acá en Manteniendo el Fuego, el foro de mujeres de Malargüe, que queríamos grabar esta entrevista y este encuentro porque nos parece que es un encuentro especial. Tenemos de invitada a Meisén Coclé, una drag educativa. ¿Querés presentarte? Hola chicas, hola María Laura, hola Milena. Un placer estar acá, sumarme a este foro, a este fogón. Bueno, sí, mi nombre es Meisén Coclé. Yo soy una drag queen que me dedico a dar clases de educación sexual en los espacios donde me convoquen. Más allá de tener obviamente una vida más social, ¿no? Que soy docente en artes, que doy clases en escuelas secundarias, en nivel superior, en centro de capacitación laboral. Pero bueno, acá quien está invocada se dedica al rubro de problematizar, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con el género, con las identidades sexuales, y bueno, en eso de problematizarla, ir aprendiendo de manera colectiva, así que comúnmente participo de esta manera, digamos, los escenarios son las aulas en las que me convocan, y es ahí donde más, digamos, eh, discuto, ¿no? Y pongo a debate todas las cosas que necesitamos hablar y que tanto tiempo estuvo tapado, ¿no? Y en tabú. Y contanos un poquito, Meisén Coclé, ¿de qué se trata hacer el movimiento, la expresión de drag queen? Drag queen. Drag queen. Sí. Sí, bueno, en sí, hoy en día con todas las teorías de género que se están haciendo, teorías de feminismo, las teorías queer, que requieren, ¿no? Hacer una revisión histórica de cómo se han desarrollado la diversidad sexual, ¿no? También lo que ha implicado hacer una historia sobre las mujeres, que se da también con el feminismo. Eh, Aún así, a pesar de todo lo que uno puede indagar, no hay como algo muy preciso lo que se pueda decir de cómo surge el drag. Pero en términos más actuales, digamos, si uno tiene que decir, bueno, revisemos lo que es hoy para atrás, el drag es una expresión artística que dentro de su espectro de posibilidades eh, refiere generalmente a problematizar o jugar, ¿no? Con estas estéticas de los géneros, ¿no? Estas expresiones del género, en un sentido obviamente recreativo, pero también puede ser en un sentido más político. Bien, entonces habemos drag que somos mucho más, digamos, de plantear problemas sociales en nuestras performances, con nuestro trabajo, ¿no? Como esto que yo doy clases. Como también hay otras drag que le gusta dar espectáculos, le gusta dar show, le gusta trabajar en boliche, le gusta animar fiestas, etcétera. Porque también hay distintos, digamos, devenires históricos, ¿no? Pero el drag en sí es un arte de acción, un arte corporal, que lo que hace es jugar con todos los roles, estereotipos y normativas que hay de los géneros y entrecruzarlos, problematizarlos, jugar con ellos en el propio cuerpo, ¿no? Entonces van a encontrarme como ahora que estoy con barba, ¿no? Y toda una estética femenina buscando, ¿no? Pero también hay drag que uno las mira y no puede creer que detrás hay un varón social, que eso es solamente una cuestión de recursos plásticos, ¿no? Del maquillaje, teatrales. Eh, Como también hay otras drag que realmente uno mira y ve, eh,
cosas muy bizarras, muy extrañas, muy confusas, muy andróginas. Entonces también la estética drag es muy amplia en eso, ¿no? No hay, digamos, una norma, porque justamente lo que hace el drag es problematizar la norma. ¿Y quiénes Bien, pueden ser Maicen, y te drag queen? pregunto eso, ¿quiénes, nos preguntábamos, ¿no? ¿Quiénes pueden ser drag queen si hay, digamos, hay una identidad de género, hay una identidad sexual, digamos? Vos explicanos como que no sabemos nada, porque es la realidad. Bien, bueno, genial. Mira, existen las drag queens, existen los drag kings. Drag queens son quienes quizás tengan una identidad de varón, por así decirlo, en el ámbito más social y construyen una identidad artística femenina, ¿bien? Siempre igual esto como complejo, ¿no? De usar los términos, ¿no? Femenino y masculino, ¿no? Yo uso el concepto de los términos femenino y masculino como adjetivos en un sentido netamente de la estética, ¿no? A lo que siempre asociamos lo masculino a lo rígido, lo marcado, digamos, lo duro, ¿no? Y lo femenino es como lo más delicado, lo más estético, colorido, todo esto, ¿no? Que son convenciones sociales también, ¿no? Eh, y también entendemos como femenino y masculino, como justamente el drag lo que problematiza es que tanto lo femenino y masculino lo puede tomar quien quiera, no importa, o sea, no importa si tu identidad de género es mujer o si tu identidad de género es hombre o queer o no binaria, vos podés tomar en tu cuerpo y feminizarte o masculinizarte, como vos quieras. En el caso, el drag, digamos, va por eso. Si vos sos una persona que, digamos, tenés una identidad social, varón, y después haces toda una identidad artística muy femenina, te llamas drag king, o sea, drag queen, perdón, drag queen, ¿no? No obstante, al revés, ¿no? Si llevas una vida social femenina o mujer y después vas y recreas todo un personaje artístico masculino, sos un drag king, ¿bien? Pero también, si sos una identidad social de mujer y te gusta el drag queen, o sea, querés esto, me encanta ponerme maquillaje, me encanta ponerme cosas, y hacer una caracterización, también están las que les dicen bio queen o le dicen hiper queen, ¿no? Entonces, está como otra vertiente, pero en el fondo no es como lo más relevante. Lo importante del drag es hacer que tu cuerpo juegue con la extravagancia de lo femenino o lo masculino, o ambos juntos, o a una estética en la cual uno ya no puede reconocer que es femenino y masculino, entonces es algo andrógino, y realmente lo puede hacer cualquier persona que le interese problematizar su cuerpo de muchas formas. Ojo, dentro del drag hay discusiones, hay discriminación, ¿sí? Cuando una persona, comúnmente un varón que hace drag, decide implantarse tetas o lolas, ¿no? Decide hacerse la transición quizás y hacer una mujer trans, en cierto momento histórico, en ciertos lugares ya son excluidas como drag, porque al ya intervenirse quirúrgicamente ya no cuenta. Toda la fantasía que estás dando no existe. Si te hormonizás ya no es artístico, ¿no? Y obviamente a las nuevas generaciones que van conociendo el drag, consumiendo el drag, ¿no? Como recurso cultural, eh, ya eso no les importa. Es como no puede haber transfobia dentro del drag, no puede existir. Entonces, como también se trata de visibilizar mucho más a las drag king, a las personas que hacen drag king, a las mujeres, ¿no? Mujeres en su identidad social, que también hacen este arte y, no sé, te recrean a personajes como Américo, o súper masculinos que uno dice, no puedo creer que detrás de este personaje artístico masculino hay una mujer, ¿no? Entonces, hoy en día, en resumidas cuentas, les tengo que decir que el drag lo puede hacer quien quiera. Que hay etiquetitas ahí como para reconocer, decir, bueno, de dónde viene y a dónde va, es otra historia, pero ya cada vez de a poco eso se va despeluchando. Buenísimo. Me dicen también nos interesaba este movimiento en Mendoza, digamos, cómo es, cómo lo ves, digamos, cuáles son los espacios en los cuales se interactúa, o si uno puede sumarse o ver las presentaciones, los movimientos, digamos, dónde se dan estas expresiones. Bueno, comúnmente yo como me dedico más que todo a dar clases, ¿no? O sea, yo
En resumidas cuentas, uno tiene que decir que el drag se manifiesta en los boliches. Es así de corta. No obstante, poco puedo también decirles de qué manera o cuáles son los mecanismos que hay, pero sí les puedo decir como más o menos la lógica del drag en general. La realidad es que las drag también parimos, o sea, una hace drag y llega alguien y dice, me interesaría, me gustaría hacer drag, me puedes instruir, me puedes guiar, y de repente te estás armando una familia artística, ¿no? Que es lo que en países más anglosajones les llaman las house o las casas, ¿no? Entonces, yo que por ejemplo soy Mason Cocle, le puedo decir la casa Cocle, y la casa Cocle tiene tantas hijas que han nacido, y incluso algunas llevan los mismos apellidos, o bueno, tienen otros. Bien. Y bueno, obviamente se van armando redes, circuitos, participan en competencias, trabajan dentro de los boliches, hacen eventos, animan fiestas. Digamos, lo que yo estoy haciendo no es algo que conozca muchas que lo hagan. Acá por lo menos en Mendoza no hay, y en Argentina algunas sí que han estado presentes o han estado visibilizándose en los escenarios más académicos o educativos. Yo la que puedo dar de referencia acá a nivel latinoamericano es Hija de Perra, que es una chilena bastante bizarra, era ya digamos como su performance era ya ir hacia la confrontación, la tensión, de lo bizarro, lo asqueroso, lo camp. Entonces sí, hay de todo tipo y hay varios circuitos, ¿no? Obviamente uno los problematiza, ¿no? Y también las estéticas tienen, digamos, funciones geográficas, por así decirlo. Acá en Argentina, el drag que tenemos es como un drag mucho más inspirado en lo que se ve en las Islas Canarias. No sé si han podido ver el Festival Drag de Islas Canarias. Es como más esa impronta. Y quizás en otros lugares como en Chile, que es un lugar donde yo, digamos, he aprendido mucho más de mi drag, hay una influencia mucho más del transformismo, que el transformismo viene del teatro, del teatro shakespeariano, ¿no? Y que acá en Latinoamérica se visibilizó mucho a través de las revistas. Existieron muchas revistas con vedette trans, ¿no? O con vedette drag, y quedó como ese formato. Entonces, acá pueden haber estas estéticas más femeninas buscando esta identificación con la imagen de la mujer social más reconocida, o bueno, pueden encontrar ya esas tendencias más Islas Canarias que son más andróginas, plataformas hiperaltas, maquillajes súper extraños, extravagantes, con todos unos espectáculos y unos montajes que son obra de arte en sí mismas. Entonces, bueno, hay de todo, un poco estilos, ¿no? Escuelas. Y justo un poco te queríamos preguntar algo que vos recién comentabas, que cuáles son los puntos de encuentro o de desencuentro entre las identidades de travesti, trans y el movimiento drag queen. Bueno, la verdad que es una pregunta importante, ¿no? Porque, a ver, toda comunidad que se va armando obviamente tiene internas, tienen sucesos, tienen diferencias, y creo que por suerte la llegada o surgimiento o la instalación más constante que está teniendo el feminismo en Latinoamérica nos está permitiendo como visibilizar las lógicas machistas dentro de incluso los movimientos de la diversidad. Sí ha existido una fuerte discriminación a veces, como les contaba, entre las personas trans y, y las personas que hacen drag, ¿no? O que son drag, porque también uno no sabe si hacen o son, ¿no? Eh, yo en lo personal me considero una persona de género fluida, o sea, que juego entre lo masculino y lo femenino, o la identidad varón y la identidad mujer, y me encanta, ¿no? Porque es algo que me gusta y me identifico directamente con esa capacidad de decir uno puede ser femenino o masculino e ir en ese espectro lo más bien. Pero sí, en estas prácticas discriminatorias, como les contaba, de que cuando ya una drag o un chico que hace drag decide intervenirse quirúrgicamente, hormonalmente, y pasa a ser desplazada, eh, digamos, un escenario complicado. También las trans pueden decir que los drag, yo conozco trans acá en Mendoza que han dicho, es que los drag son maricones que todavía no se animan a hormonizarse, son cobardes. Entonces, también nos ven como una transición entre medio. Pero hoy en día creo que esas tensiones se van problematizando, se van discutiendo y, y va generando puntos de encuentro y de revisión histórica, ¿no? De decir, bueno, ¿esto por qué surgió? O de dónde venía?
esto que les digo, o sea, yo reconozco que el drag que puede ser más machista es el que viene comúnmente del ámbito de la revista. Y la revista es un espectáculo machista. Mm, o el que viene con el teatro, ¿no? Y estamos hablando de un teatro shakespeariano donde solo pueden actuar hombres y recrear distintos tipos de personajes, que yo incluía a las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos como esos, digamos, productos históricos en los que estamos y que tenemos que entender por qué surgen, ¿no? Así que sí, digamos que esas son las discusiones que sean. Más allá de también las obvias, ¿no? Que no puedo dejar de resaltar como la invisibilización de las mujeres, las lesbianas que hacen drag, ¿no? Obviamente que son pocas y sus escenarios hace poco son reducidos. Recordemos que yo, por ejemplo, hago drag desde el 2014. Incluso empecé a hacer drag como una identidad mucho más queer, más andrógina, y yo no conocía, por ejemplo, RuPaul Drag Race, que es como la tendencia en temas de drag queen a nivel internacional, que es un reality animado por RuPaul, que es una drag queen de los 90 muy conocida, eh, que ya lleva 10 años ese programa y como 20 emisiones de distintas temporadas. Y claramente eso ha hecho tendencia, ha marcado un estilo, ¿no? Y se ha discutido un montón sobre eso. O sea, el mismo RuPaul, el animador, en varias entrevistas dijo que no estaba de acuerdo que mujeres trans fueran drag queens. Entonces, mucha gente de generaciones mías y más abajo, por suerte, le atacaron por todos los medios posibles, Facebook, Twitter, ¿no? Y le dijeron que obviamente no podía tener ese planteo porque el drag es una expresión artística que lo puede hacer quien quiera. Y además no puede invisibilizar los aportes que han hecho la comunidad trans para incluso el sector drag, obviamente. Entonces, así puedo contarle un montón de cagüines más de fondo, pero es, digamos, esas discusiones las que se están dando. Sí, me imagino que hay un montón de historia. Yo en este tiempo nos pusimos a investigar un poquito y a ver, digamos, también todo lo que influye en los medios de comunicación, en visibilizar las diversidades. Y preguntándole a la drag educadora, ¿cómo se ve? Nosotros justo hoy en el programa vamos a estar hablando del lenguaje inclusivo. Digamos, ¿cómo lo abordan? Digamos, que cuando te ven dragueada, ¿qué impacto tiene o si lo compartís o no en esos espacios, ¿no? Bueno, justamente yo tengo una postura algo particular con el tema del lenguaje inclusivo porque eh, cuando yo empiezo, a ver, tengo que también dar como una explicación también de mi historia, ¿no? En esto, aunque tenga que ser autorreferencial, pero yo empecé a cursar una materia que era diversidad, inclusión y perspectiva de género en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNCUYO. Yo vengo de la Facultad de Arte. Y había un trabajo final que era una monografía y presentarlo tal día. Y yo dije, bueno, me voy a meter en teoría queer, algo que estaba escuchando de oído y no conocía. Entre eso leo en ese entonces Beatriz Preciado, hoy en día Paul Preciado, que decía que cualquier estudio que uno tenga que hacer sobre el género, teoría que quiera hacer del género, la tiene que pasar por el cuerpo. Es así de simple. O sea, si querés hablar de la desconstrucción, desconstruite. ¿Qué le llama el principio autocobaya? Entonces, yo dije, bueno, si voy a dar una charla sobre teoría queer, tengo que cambiar mi corporalidad. Entonces fui con zapatos, nunca había caminado, me maquillé, una cosa muy rara, o sea, nada. O sea, fui al baño de la facultad antes de entrar a presentarlo, 10 minutos antes de maquillarme. Imagínense, me prestaron maquillaje mis amigas. Hay unas 2 o 3 fotos muy borrosas porque no hubo más. Pero me quedé con eso, ¿no? Del principio autocobaya. Y en ese principio autocobaya seguí investigando más sobre teoría queer y decir, claro, yo creo que el género es un artificio social, digamos, no digo que no exista, sino que digo que son aparatos que los podemos expropiar de nuestro cuerpo y todo mandato que tengamos sobre ello lo podemos discutir y decir, no porque yo nazca con vagina tengo que hacer esto sí o sí, o porque nazca con pene tengo que hacer esto sí o sí, ¿no? Que es la lógica machista y patriarcal. Entonces, llegó una tesis doctoral de alguien de España que hablaba sobre el uso de la E como un lenguaje neutro, neutro sin género. Y me llamó mucho la atención, me acuerdo que lo leí, un PDF que encontré en la virtualidad, y me quedé con eso y daba, me acuerdo que durante el 2014 y 2015, después de hacer esta presentación, varios profes de la Facultad de Arte me convocaron a dar charlas sobre la teoría queer y el arte queer, y bueno, hablaba de esto del uso de la E.
Estamos hablando del 2014-2015. Ni siquiera todavía aparecía el ni una menos acá en Argentina. Y bueno, hoy en día me encuentro con una gran discusión porque lo que yo no quiero que pase con la E y lo que muchas personas que estamos en el tema hace tiempo nos preocupa es que la E se vuelva una nueva O, ¿no? Que la E, por usar la E, la estamos usando igual que la estábamos usando la O. ¿Y con qué nos referimos en esto? Que en su momento la E aparecía como un elemento que permitía visibilizar a una tercera identidad, la identidad no binaria. Porque no está mal que te reconozcas masculino o masculina, no está mal que te reconozcas como femenino o femenina y que quieras que te traten con la A o con la O. El tema es que había un tercer sector, por así decirlo, como la identidad sexuales son tan amplias y vastas, que quedó ahí al debe y que para eso aparecía la E, para hablar de este grupo no binario, este grupo género fluido, justamente estas identidades que no están dentro del binomio de género. También acá hago otro paréntesis. Cuando surgió la ley de identidad de género en 2012, un sector de la identidad de la comunidad trans no quería la ley, porque querían que la ley tuviera, o sea, tuviera una modificación, ¿no? Obviamente, que era que incorporara la T de travesti como una tercera identidad. No es que nosotros decían muchas trans, yo sé que no soy mujer, entendiéndose mujer como mujer biológica, ¿no? Yo no soy mujer. Yo soy una travesti, reconozco que he hecho esta historia sexual en mi vida. Pero bueno, en las internas, que ahí tenemos que hablar de Claudia Pia Baudraco, decía, o también tenemos que hablar de Luana Belkins, decían, es verdad, necesitamos la T, necesitamos que nos reconozcan como otra identidad, porque somos otra identidad, y nos tienen que validar tal cual y respetar como cualquier otra. Pero era necesaria la ley por una cuestión de salud, por una cuestión de accesibilidad a la educación, de traer esto al terreno, ¿no? Porque la ley lo que hace es aplicarlo al terreno a lo que quedan las teorías académicas, o lo que puede quedar como plenos sentires ahora que sean un ejercicio ciudadano. Pero bueno, ya ahí, en esos antecedentes, uno se da cuenta que el uso de la E, hoy en día, no tiene que quedar como esto de, hay 6 mujeres y cada un varón, uso la E. Porque estamos haciendo lo mismo que estaba haciendo la O. Entonces, yo particularmente cuando doy clases, yo hago un paneo y si veo que son más mujeres que varones, siempre digo primero las mujeres y después los varones. Entonces digo, hola chicas, hola chicos. E incluso a veces de pesada, solamente digo hola chicas. Pero por una cuestión de que creo que todavía eso sentí de decir, me invisibilizan, quienes se sientan invisibilizados, en este caso son varones, invisibilizados, lo vigan, ¿no? Y uso la E cuando obviamente ya en un texto, por ejemplo yo que estoy con mi tesis o cosas así, pongo para los chicos, para las chicas, chiques y chicos, y lo marco como con orden alfabético, primero la A, la E y la O, para hablar de las 3 identidades, las 3 tipos de infancias, ¿no? La infancia que está dentro de ese binomio femenino masculino y la que no. Pero lo hago yo así, y es la postura que yo tomo. Eh, Ahí tengo que hacer también otro paréntesis de cuando, digamos, ya entré en cólera con este tema. Un día llegando a la facultad me encuentro con un cartel del centro de estudiantes que decía, justo estaba en época de denuncia, estaba justo en un momento donde se están visibilizando los abusos y el acoso sexual de varios docentes hacia estudiantes. Entonces había un cartel que decía, saquen a les acosadores, y acosadores con X, de la facultad. Ese era el cartel. Yo me indigné, porque digo, ¿por qué usan la E o este lenguaje no binario en un hecho en donde son solo varones los acusados? O sea, ¿por qué decir les acosadores? Si son los acosadores, son varones, ¿no? Son hombres. No hay una denuncia hacia una mujer en este caso y tampoco hacia una identidad no binaria. Entonces me indigné más ahí, dije, no, esto ya se está malinterpretando como quieren. Y entrando en esos hilos del discurso progre, que no estudia o no conoce, está bien que quiera empatizar sobre el tema, pero es un tema que se viene hablando desde tanto tiempo, que no es ahora boga, sino que realmente ha sido algo sensible para muchos sectores. Y como son sectores que están hipersensibilizados por su historia, por su maltrato, por su vulneración de derechos,
permitirle que pongan la palabra a esas personas. Entonces, como esto que les digo, las personas trans que quieren que se reconozcan como travesti, la T de travesti, ¿bien? Entonces, en lo personal, yo cuando me habla me dicen, ay, no sé si hiciste de tratarte de ella, de él. No, a mí, en lo particular, me es indistinto. Pero siempre le reconozco que está bueno que lo haya preguntado. Porque en el fondo eso nos pasa. O sea, cuando uno conoce a alguien que le pregunta el nombre, ¿y cómo te llamas? Y también tienes que hacer lo mismo. O sea, y en ese cómo te llamas te dice Alex. Ah, pero Alex masculino, femenino, ¿qué? Y es una charla más. O sea, aprendamos a naturalizar estas conversaciones. Porque todavía quedan como, ay, no, ¿cómo le voy a preguntar si es no, no sé. Y no tiene que ser con un sentido, digamos así como, ay, abordémoslo, pero como algo raro. No, realmente que surja de una forma natural. Pero para que surja de una forma natural, tenemos que romper estos mitos que tenemos internamente. Justo yo Claro, había estado viendo sobre eso, no sé si conoces a Susie Shop, que es Ah, sí, travesti. Ajá, sí, y ella se visita a las escuelas, es educadora, así, también, una trans educadora ahí. ajá, y hace visita a las escuelas y dice que cuando llega, todos los niños y las niñas y las niñas le preguntan, ¿y vos qué sos? Entonces dice, yo soy la tía travesti. Tal cual, Entonces dice, no quiero salita rosa, quiero sala trans. tal cual, tal cual. Porque eso es algo que, ¿sabes qué pasa? Cuando el lenguaje inclusivo está interpretado por la gente hetero, pasa estas cosas que les digo que no tienen que pasar. Que es lo que a mí me da bronca. Porque en el fondo lo que tenemos que aprender es a tener un lenguaje, o sea, justamente lo que busca el lenguaje inclusivo, ¿no? O el lenguaje no binario sexista, no sexista, es que el lenguaje sea un reflejo de la realidad. ¿Bien? Entonces, cuando decían, porque les diputades, yo les decía, no, no, a ver, discúlpame, todavía no hay una identidad travesti o trans o no binaria en nuestros poderes ejerciendo. Todavía no. O sea, las políticas públicas que tengan que ver con personas trans o no binarias, hasta ese momento, porque son pocas las que están en el Ejecutivo, hasta ese momento siguen siendo manejadas por personas heterosexuales. Entonces, no vengas a decir diputades, porque son, en todo caso, mayoría hombres, son diputados y diputadas. Y que eso se refleje, ¿no? Que refleje todavía que encima no hay paridad de género. O sea, que nuestro lenguaje nos convoque a que la realidad se quede escrita, tácita en un papel o en nuestra comunicación, pero no lleguemos a un eufemismo, que en el fondo lo único que está haciendo es, como les digo, que la E no se vuelva la nueva O, que es lo que a mí más me embolaba. O sea, incluso yo una vez cursé una materia en el profesorado de educación inicial, que fui la cursé de manera vocacional, y me acuerdo que entró la profe, educación inicial, 80 mujeres a mí. Llega, y un varón, ahí en el medio, encima sentado, justo me había sentado en el medio. Y llega la profe y dice, hola chica, uy, perdón, no te vi, hola chicos. Y yo, profe, de verdad que no me molesta que diga chicas. Y entonces, pasa eso, ¿no? Que hubiese sido lo mismo que dijera chiques, ¿entienden? Porque no era la razón, o sea, no todas mujeres, reconozcamos que es un espacio que está dominado y habitado por mujeres, que la podemos problematizar, eso sí, obviamente, por la educación inicial, habitado por las mujeres por una cuestión de la maternidad y ese discurso y etcétera, etcétera, y cómo sigue siendo algo como, obviamente, solo de chicas. Entonces, bueno, yo tengo esa particularidad con el lenguaje inclusivo. En sí, dentro de la gente no binaria, trans, así disidente, como la que está aquí presente, obviamente hacemos uso de la E entre las nuestras, que sabemos que son personas no binarias, que sabemos que son personas que no les interesa ser reconocidas con la A, con la O. Entonces, pero porque lo sabemos, y esto requiere un conocimiento. Justamente el lenguaje inclusivo era dejar de dar por sentada cosas, pero para dejar de dar por sentada cosas, o sea, decir si esta persona es varón o si es mujer, porque yo lo interpreto, lo veo así, tenemos que permitir que la otra persona tenga la palabra, cederla, ¿no? Entonces, bueno, es eso, naturalizar la conversación de los géneros, de que la gente se pueda presentar en todo su aspecto. buenísimo. Sí, no, y también hay un poco de la confrontación, ¿no? De la confrontación del lenguaje, que trata de ocupar ese espacio que es reacio a incorporar modificaciones en cuanto a cómo nos percibimos y si deja de ser binario el lenguaje o no.
campo de disputa actual del lenguaje que es súper interesante para ocuparlo y para transitarlo. Me parece que todas estas discusiones son súper válidas para ¿no? la diversidad en cuanto a la percepción del otro, de las otras y de los otros, digamos, decir, bueno, Tal cual. no todo es varón, mujer, y también sacarle, restarle ese lugar preponderante en la identificación que le han puesto a la identidad sexual, que no tiene por qué ocupar el primer lugar, ¿no? Tal. Incluso muchos padres que están buscando, muchas mamás que buscan nombres que no tengan una referencia al sexo, y me parece que también eso tiene que ver con una nueva forma de pensarse socialmente. Pero bueno, sabemos que esos son campos de disputa, que tenemos que estar ahí dialogando para poder ocuparlos, y en parte este programa tiene ese sentido, ¿no? Exacto. Que no estamos representadas, en el cual nosotras no teníamos la palabra, y bueno, un poco es dar nuestra perspectiva, que obviamente que está siempre en construcción y en discusión, y lo confrontamos y discutirlo, así que está buenísimo que has sumado a este espacio, y bueno, y estás invitada e invitade para cuando quieras sumar la palabra en este programa de radio. Oh, un placer, la verdad, chicas. Justamente con lo que vos decías, María Laura, esto de, estamos hablando de algo que es la lengua, ¿no? Estamos problematizando la lengua, algo que es tan fundamental en la construcción psíquica de las personas, ¿no? Obviamente que va a ser algo complejo. Estamos tocando una fibra de la cultura clave, ¿no? Entonces, es complejo hablar de esto, y obviamente se van a dar las discusiones que se quieran dar. La gente que dice, no, pero es que la Real Academia Española, y no sé qué. Digo, bueno, mira, léete el estatuto de la Real Academia Española y dice, institución creada para sugerir cómo debería ser la lengua española. Sugerir. No, y también tiene muchos sesgos, ¿no? Por ejemplo, yo veía que tenía definido travesti como personas de género contrario que se viste de mujer para un espectáculo. Claro, bueno, Y eso no define a un travesti, o sea que ni siquiera la RAE no, da ni cuenta siquiera. de lo que supone eso. Y además tenemos que entender que la lengua como parte de la cultura, y si la cultura es dinámica, mutable, cambiable, la lengua va a suceder, y sucede, o sea, sucede. Si pudiéramos viajar en el tiempo y charlar con alguien del siglo pasado, de 1900, va a usar términos y vocabularios que no son nuestros, que no lo tenemos hoy en día. Y quizás, aunque tengamos el idioma español, ni nos entendamos todo, no sabemos, ¿no? Pero yo la verdad que en esto hay mucho para hablar. Incluso volviendo, me atribuyo unos minutos, volviendo a un tema que ustedes preguntaron de las discordias internas que pueden haber con el tema del drag, con el tema de la... Hay otra que justo dije, la tengo que hablar y me la acabo de olvidar, pero me acordé, y es que también hay ciertos sectores que obviamente, que yo no les digo feministas porque para mí no lo son, que son las TERF, ¿no? Que están en contra de, que son transfóbicas, son personas transfóbicas que se fundamentan desde el feminismo, es más, mejor decirlo así, sostienen que, bueno, obviamente en contra de las personas trans, que dicen que son machos igual y toda la historia, y también decían que una de las versiones que decían es que el drag es blackface. No sé si conocen el blackface, pero el blackface fue una práctica televisiva y de espectáculo en Estados Unidos, sobre todo en los 50, ¿no? Con todo pleno racismo que había en esa época, donde personas blancas se pintaban la cara de negro y hacían espectáculos humorísticos donde obviamente hacían sátiras súper xenofóbicas, súper racistas hacia la comunidad negra, ¿no? Y eran cuestiones horribles. Imaginémonos tipo estos sketches que hacían de estos capocómicos que tuvimos en los 90, que hacían sketch acá en Argentina recreando mujeres. No quiero decir Gasalla, porque Gasalla igual tenía una faceta algo rara, pero habían otros que eran mucho peor, no sé, que eran terribles, los personajes que creaban súper super sexistas. Bueno, lo mismo, pero de gente blanca haciendo de gente negra. Y nos comparaban con eso.
decían que los Midachi, ahí me están soplando de la cucaracha los Midachi, por ejemplo, ¿no? Me están Y diciendo, también tenía que ver con ridiculizar, ¿no? A la mujer, claro, ridiculizar a mostrarla la mujer, histérica, vieja, inútil, sí, jodida. celosa, insegura. Entonces, nos habían comparado con el blackface. Hay gente de estos movimientos TERF que nos comparan con el blackface y no saben cuántas veces he gastado discursos por Facebook escribiendo del error, de cómo podemos decir este fenómeno cultural es más o menos similar y por qué es más o menos similar tiene la misma lógica, cuando no es así, porque hay un factor que no podemos negar que es lo histórico. Entonces, yo le pregunté, digo, el drag surge, los primeros antecedentes que se tienen del drag son europeos y surge de la gente pobre que se juntaban en underground, que se juntaban en un bar o qué sé yo, a reírse de la gente de clase alta. Entonces, las primeras manifestaciones del drag son incluso de una perspectiva, digamos así, crítica hacia la clase social, ¿no? Política. Bien político. Y después empieza con toda hay teorías también, incluso hay gente que dice que el drag es un espacio de sensibilización para la comunidad LGTB. Otro tema, aparte, que ya tiene que ver con lo psicológico y otro tema. Pero lejos es una sátira hacia la feminidad. Incluso las personas que hacemos drag, en realidad lo que entendemos es que lo que se nos prohibió culturalmente, que es lo femenino, lo podemos tomar y nos empodera, nos encanta, nos libera. Ahí es donde entran estas teorías sensibilizadoras. Dicen, el drag es una práctica sensible. Ahora también viene lo político, donde dicen, el drag nos está mostrando que cualquiera puede andar en taco, cualquiera se puede maquillar. Que eso no es solo de mujeres, no es solo de hombres, lo pueden hacer bien. Y tiene que ver netamente con técnicas y prácticas culturales, no tiene que ver con tu identidad de género o tu identidad de sexo. No va por ahí. Entonces, he entrado tantas veces en discusión en este tema porque es mezclar cosas que no tienen nada que ver, es como dicen que tiene que ver el culo con el mes de agosto, o esas otras frases así, porque uno, claro, desde afuera puede decir hombres recreando mujeres, como blancos recreando negros, pero no es la misma historia, no tiene el mismo origen. Incluso como les contaba, tiene un origen Me sumamente encanta. crítico a la sociedad, a las clases sociales, en épocas donde estaba la transición de los reinados, ¿no?, hacia las repúblicas. Entonces se reían de los reyes, se reía, por eso el término drag queen, ¿no?, o sea, reina, rey, drag king, se reían de los reyes, de la aristocracia, después de la burguesía, y que por eso tiene cierta estética extravagante, ¿no?, de ponerse cosas y cosas, pero porque en el fondo nos estamos agarrando todos esos elementos que dicen que no son nuestros y los podemos tomar como propios y empoderarnos. Y hacer toda una cultura de lo femenino como algo fuerte, no como algo débil, no como algo inferior. Y bueno, esto que les decía, ¿no?, como el caso de Midashi, que es un ejemplo de transformismo, viene este tipo de teatro súper machista, ¿no?, y misógino que viene y de la cultura de la revista. Creo que también tiene mucho que ver con lo que busca el feminismo, ¿no? De disputar los campos y los espacios, y me parece que ahí sumamos en la misma ola, de decir, bueno, estos espacios están para ser ocupados, o con quién te acostás en la cama, digamos, no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver, defienden esos espacios, y me parece que visibilizar todos estos movimientos digamos, y permitirnos mirarnos de otro modo, me parece que es lo que mejor podemos hacer, ¿no? Sumarnos a estos espacios. Me dicen, nos encanta que estuvieras acá, muchas gracias por aceptar esta entrevista, y subiremos este video a las redes, así que bueno, estará disponible para quienes quieran volver a escucharte. Estaremos en el programa, la página de Facebook, Programas Radiales Manteniendo el Fuego, y también en la página de Instagram. Así que bueno, nos encontramos ahí, y está invitado ya, para cuando quieras en este espacio. Sí, gracias, y no sé, para nosotros es casi un honor que estés acá compartiendo todas estas ideas, experiencias y perspectivas
sobre el drag queen. Muchas gracias a ustedes, chicas, de verdad, en realidad el honor es mío por ser convocada a este espacio, donde uno tiene que hablar de cosas que son obviamente polémicas, que están en un hilo de discusión. O sea, me encantará después estar siguiendo a ver los comentarios, las cosas, y invitar a la gente a discutir de este tema, ¿no? Porque no hay un manual, no hay una receta, son solamente discusiones, son cosas que vamos viendo en la praxis, como es un fenómeno cultural, de una práctica cultural, en este caso artística y performática, tiene una pluralidad de manifestaciones, obviamente. Entonces, para mí ha sido un gustazo estar acá, dialogando con ustedes, siendo interpelada, obviamente, porque cada pregunta que uno hace la tiene que repensar y decir, bueno, hay que saber lo que uno tiene que decir en estos términos, sin dejar de ser claro, ¿no? Porque uno, si se quiere, se puede poner como súper enroscado, pero no es la idea tampoco. Entonces, agradecerles a ustedes, Mile, Laura, de verdad por estar acá. Y nada, seguimos en contacto para futuros encuentros. Dale, dale. Bueno, gracias. Bueno, un besito grande y bueno, muchas gracias.